Más allá de la cuarta dimensión. Brasil y los ovni, Brasil y la parapsicología, Brasil y el esoterismo. En todos estos años que he tenido la oportunidad de ir a tantos congresos y hacer tantas investigaciones en el país hermano de Brasil, evidentemente me he encontrado con una cantidad de investigadores realmente muy importantes que me han dado a veces la oportunidad de ser presidentes de muchos congresos internacionales realizados en este bellísimo país de Brasil. Y claro, en la última estadística que ellos encontraron ya lo pasaron al doctor Joseph Allen Hynek, el famoso astrónomo norteamericano, que decía que cada 15 minutos alguien ve un ovni en el planeta Tierra. Pues en Brasil, según las últimas estadísticas, indican que cada 3 minutos un brasileño ve un ovni en el inmenso territorio, el más grande territorio de América del Sur. Y claro, allí está Claudeir Cobo como presidente de la Asociación de Omnílogos, está Irene Granchi, una maravillosa mujer, excelente investigadora de la omnilogía, y de pronto está el general Moacir Uchoa, un general del ejército brasileño que de pronto preside congresos de omnilogía, de parapsicología, y se encara todo con mucha seriedad. Y está Flavio Pereira, y es tanto que será largo enumerar. Pero hoy aquí, frente a nuestras cámaras, tenemos una excelente psicóloga carioca, habitante de la séptima maravilla del mundo, Río de Janeiro. Y esta maravillosa Río de Janeiro realmente cobija en el barrio de Ipanema a una señora llamada Gilda Moura. Y Gilda Moura es psicóloga, investigadora de los ovni, parapsicóloga. Qué importante ha sido siempre toda tu labor, Gilda, en toda esta realidad de los ovni. Pero de todo lo que has investigado en estos tantos años de investigación, pienso que el caso Claudio se lleva la primera plana, ¿no es cierto? Sí, para mí sí. ¿Quién es Claudio? Bien, Claudio es un odontólogo de Curitiba. Tiene ahora 33 años, pero el primer contacto fue en 1980. 1980. ¿Y cuáles fueron los primeros contactos? ¿Te acuerdas que Claudio nos narraba mucho, Gilda, la realidad de esa investigación y nos iba diciendo una cantidad de cosas? Porque es tan rico el caso Claudio. ¿Qué era lo primero que empezó a experimentar Claudio? No es un odontólogo común. No, hacía pesquisas de cáncer bucal. Pesquisa para ustedes, investigación para nosotros. Investigación, esto. Buscaba el cáncer en las dentaduras de los seres humanos. Sí, porque su papá también era odontólogo y lo había enseñado mucho de todo esto. Y por eso le interesaba mucho descubrir la cura del cáncer. Y empezó por la boca. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué fue lo primero que percibió Claudio? Bueno, después de una cierta época empezó a sentirse extraño, distinto. Por ahí salió porque una noche estaba sentado haciendo la investigación de cáncer bucal y empezó a ver que su mano andaba sola. Sintió como un dolor acá. ¿En la nuca? En la nuca, sí. Y muy rápido empezó a escribir, como una escritura automática. Ah, la escritura automática muy clásica de los contactos del quinto tipo, los contactos telepáticos con extraterrestres. Sí, pero él no sabía nada. Entonces simplemente escribía... Y no conocía para nada el tema nada. De los ovnis, de la parapsicología. No, de nada. Era simplemente un alumno muy bueno. Toda su vida había sido primero de clase desde niño en la escuela. Estudiaba muchísimo y trabajaba también porque su familia tenía dificultades económicas. Entonces salió de la familia porque estaba escribiendo demasiado. Y pasaba casi todas las noches sin dormir escribiendo, porque trabajaba durante el día. Entonces, ¿cuántos casos se han producido en el mundo? Se iniciaron así, ¿eh? Sí, y por ahí fue para un hotel para poder tener un poco más de paz y de tranquilidad para escribir. En la Nochebuena empezó a sentirse como una sensación de que se iba a morir o salir del cuerpo.
Ajá. Estaba muy extraño. Que se iba a morir y que se iba a salir del cuerpo. ¿Sabe? Como su cuerpo en la cama se quedaba y él fuera como que saliendo del cuerpo. Sí, su alma, su espíritu estaba saliendo. Sí, alguna cosa por ahí, pero no comprendía lo que le pasaba. Entonces llamó, estaba con mucho miedo. Entonces llamó a los hermanos y pidió a los hermanos que no lo dejara. Que... ¿El hermano es odontólogo también? No, es más joven que él. Es más joven. Sí. Porque es una casta de odontólogos, ¿no es cierto? Tanto sí, el abuelo también. El abuelo, el padre y el hijo. Sí, además el abuelo era doctor también, no solamente odontólogo. Y por eso tal vez su interés por cáncer bucal, ¿no? Claro, sí. No solamente... Siempre saltar una generación del abuelo al nieto. Sí, él fue muy educado por el abuelo, mucho más que por el padre, porque sus padres eran separados. Ahí está. Es un dato muy importante desde el punto de vista psicológico eso. Sí, claro. Tenía mucha admiración por el abuelo también. Sí. Entonces lo llama al hermano. Sí, llama al hermano porque le pide al hermano que durante este periodo que va de la Nochebuena al 31 de diciembre, por ahí, no le dejar solo, porque tenía mucho miedo. Y el hermano lo acompaña. Y en la noche de 31 decide salir a la calle con el hermano. Y cuando está enfrente al Palacio de Gobierno. Sí, en la plaza de Curitiba. Sí, la plaza central de Curitiba, enfrente al Palacio de Gobierno. El hermano, él se distancia un poco del hermano, camina un poco más rápido a la frente. Y el hermano ve como una luz muy, muy clara caer sobre Claudio. Y Claudio desaparece a los ojos del hermano. El hermano lo busca y no lo encuentra. Y pasa como algunas horas. Él vuelve en la misma plaza atrás de un árbol y retorna sin comprender nada. No sabía lo que había pasado, pero estaba como en un estado alterado de conciencia, porque estaba como, así como si fuera, se sentía como Dios, ¿sabe? Sí, es otra característica, vos que sabés tanto eso de psicología, es una característica de los contactados con los extraterrestres, le pasa mucho eso, ¿eh? Sí, bastante, es una característica no solamente de los contactados, todos los estados alterados de conciencia, mismo en la parte psicológica, o con drogas, o mismo con problemas psiquiátricos, a veces pasa esto, es muy sencillo la separación. Para ubicarlo bien al telespectador, el estado alterado de conciencia es un estado como modificado de conciencia, es decir, que se produce mucho con alucinógenos. Sí, se produce. Sí, el primer estudio empezó, Stanislav Grof, empezó estudiando en los Estados Unidos, el doctor, usando LSD. Y por ahí que empezó a hacer el estudio de lo que sería un estado alterado de conciencia. En este estado se producen fenómenos. La persona empieza a tener visiones, o oír voces, y hablar y ver cosas. Y tú sabes, por eso en la Argentina nosotros utilizamos mucho a un toxicólogo, el doctor Agustín Antonio Luchizano, para que nos ubique un poco en la realidad, porque el contactado con extraterrestres a veces puede reproducir, como en este caso de Claudio, algo que podría ser producto de la toxicomanía. Sí, claro. Por eso utilizamos este toxicólogo, que es egresado de la Universidad de la Sorbona de París, un excelente médico, para ver si realmente hay algo de toxicomanía en estas personas que dicen contactarse con extraterrestres. Sí, es muy importante. Sí, muy importante. Claro. Este estado alterado de conciencia, o estado modificado de conciencia que tiene Claudio, ¿qué era lo que manifestaban en ese momento? Ahí en la noche vieja del 31 de diciembre para el 1 de enero. Sí, en este momento tenía como un amor muy grande, se sentía como Dios y con un amor, quería donar todo que tenía, ¿sabe? Porque se sentía como Dios. Estaba tan desesperado que busca a la madre. Él le cuenta que se sentía muchísimo bien, que no necesitaba más nada, que podía donar todo que tenía y quedarse sin nada. Y la madre se queda muy preocupada y llama al tío, que era del ejército, y el tío pesca a Claudio y lo lleva al hospital psiquiátrico. Y ahí se quedó, creo que un mes, le dando muchas drogas, porque lo trataron como realmente una persona que está con problemas psiquiátricos. Claro, la cosa clásica. ¿Sabe? Como un esquizofrénico. Sí. ¿Sabe? Porque es muy difícil hacer la separación de una cosa de la otra. Se pasa mucho tanto en el fenómeno ovni como con los drogados, como tú dijiste muy bien. ¿Y qué fue lo que realmente pasó según Claudio? No, por ahí no sabía nada, nada más que ha visto la luz muy fuerte. Hasta este momento no sabía nada.
se acordaba nada más que había visto una luz fortísima, muy brillante, y una sensación de que salía de su cuerpo, nada más que esto. Ajá. Esto tenía en la memoria. Y después, ¿cuándo recuerda lo que realmente Sí, pasó? después que pasó este tiempo en el hospital psiquiátrico, y cuando sale del hospital psiquiátrico, como lo habían marcado como esquizofrénico, tenía una novia que se separa de él y no tenía más trabajo en este momento, había incluso donado las cosas. Entonces un amigo de él de São Paulo lo llama para trabajar allá y va para São Paulo. Y cuando llega y cuenta la historia, empieza un contacto con personas que hacen investigaciones. Con el doctor Max Berenson de San Pablo, sí, Flavio Pereira. Flavio Pereira, un excelente investigador, Sí. y ellos le hacen hipnosis. Sí, el doctor Rangel lo hace en la hipnosis regresiva 2 veces. Ajá. En esta hipnosis, desde la primera hipnosis, constatan, porque él empieza a contar entonces la historia que le había pasado, que él no se acordaba. Cuéntala, que estamos todos interesados. El haz de luz, Sí, al lado del hermano, y al qué lado del importante, es un testigo. Sí, hicieron la hipnosis regresiva y los hermanos también. Ah, perfecto. Y entonces, Sí. ¿qué es lo que sale? ¿Qué pasó? ¿El haz de luz? En la luz, él tiene la sensación que va subiendo, ¿sabe? Y que está afuera de la tierra, y dentro de una luz clarísima, muy, muy fuerte. Entonces ve como, yo creo que no había 12 personas, ¿sí? Todos hombres, y tenía un hombre más alto que los Sí, otros. de 2,50 m de Sí, estatura. más o menos. Es que todos parece que tenían los pelos negros, ¿sí? Ah, cabellos negros. Cabellos negros, Sí. sí. Los ojos un poco así, pero muy, muy apariencia guapo. caucasiana, orientales. Sí, es muy Sí. bonito, pero muy bonito. Ajá. Pero- ¿Qué tipo de piel recuerda Claudio? Yo no Sí. me acuerdo, Claro. Ajá. realmente. Ujú. Ahora, él no ve los pies, ve nada más que aparte de arriba. ¿Y qué estamos ¿Tenían algún todos de uniforme? blanco. Como una especie de túnica blanca. como una túnica blanca, sin tener nada cortada acá, nada más. Sí. Entonces, estas personas que lo miraban, y la cosa que más le marca son los ojos. Tenían unos ojos muy fuertes y muy brillantes. Esta es la impresión más grande de Claudio. Y este desde momento. arriba, ¿qué es lo que testimonia que es importante? Que ve abajo en la plaza de Curitiba. El palacio. El palacio y el hermano corriendo, Sí, a busca de él. Sí. buscándolo a Sí. él ahí en la plaza de Curitiba. Sí. Realmente. Y esta fue la primera experiencia que tuvo este odontólogo brasileño llamado Claudio. Y hay mucho, mucho más sobre este increíble como alucinante caso Claudio, porque en varias oportunidades va a estar no solo en Brasil, sino en Estados Unidos, supuestamente dentro de una nave extraterrestre. Volvemos a estar en una semana con Gilda Moura. El autor de este libro, La prueba materiales de la Tierra Hueca, es Héctor Antonio Pico, que se animó hace un tiempo a hablar cada vez más de esta posibilidad de la Tierra Hueca. ¿Qué tal, Fabio? Usted habla siempre de la Tierra Hueca, que el mundo subterráneo y eso, pero ¿hay alguna foto que pueda denunciar, por ejemplo, esta posibilidad de la Tierra Hueca? Por supuesto que sí. Hay una foto muy controvertida internacionalmente y que causó gran sensación. Ya estamos viendo en pantalla. Es la foto que tomó el satélite ESA-7 de la NASA el 23 de noviembre de 1968. En esa foto, como están viendo los televidentes, se ve un inmenso hueco negro. Aunque la foto es discutida porque la gente se pregunta cómo se escapó esa información tan tremenda de un organismo tan bien orquestado como la NASA. Sin embargo, esa foto hasta ahora... Era una nave de la NASA, la ESA-7, que pasó sobre el polo. Claro, el satélite ESA-7, 23 de noviembre de 68, y esto es lo extraño, ¿no? Tomó 35.000 fotografías procesadas después por el sistema computado en la Tierra. Y al componer las fotos, una sola de ellas, atención a eso, salió con esa inmensa mancha negra que nadie puede explicar.
Los científicos guardan silencio. Guardan silencio. La NASA no dijo absolutamente nada. Nunca dijo nada sobre el tema y eso es lo importante. Y más todavía, aquí hay un libro excepcional sobre la Tierra Hueca. Es de un colega peruano. El libro se llama La Tierra es Hueca y su autor es Eduardo Elías. Eduardo Elías es, así profesionalmente, uno de los arquitectos más importantes de Latinoamérica. Es un hombre que ha construido mansiones en Miami, donde vive parte del año, en el propio Lima, ha hecho construcciones importantes. Digo esto porque el mérito de este libro, que no tiene el mío, reconozco, el mío tiene otras cosas más importantes en el sentido histórico, pero el mérito de este libro es su absoluto cientificismo. Lógicamente, Eduardo Elías es un arquitecto y ha hecho grandes dibujos. Está dentro de lo académico, lo ortodoxo y lo clásico. Sí, pero Eduardo Elías prueba con extraordinarios fundamentos la teoría de la Tierra Hueca, de la cual es un entusiasta afirmador. Y esta, no conocida todavía en el mundo prácticamente, es una gran prueba material de la Tierra Hueca. Es la reproducción de una foto que apareció el 10 de diciembre del año 81 en el diario El Comercio, de mayor circulación en el Perú. En Lima, Perú. Sí. Claro, exactamente, Fabio. El diario la publicó diciendo que esta foto que había tomado el Dynamic Explorer era una foto de la aurora boreal. Y aquí viene el error, ¿no es cierto? La aurora boreal puede cubrir la mitad de la Tierra si solo es visible en los polos. Entonces la interpretación muy concreta y muy simple es que aquí han fotografiado la entrada del Polo Norte y lo que vemos aquí es el reflejo del sol interior en las paredes cóncavas de la Tierra. Esta quizá sea la fotografía más sensacional que se ha tomado de la entrada en el Polo Norte. Es decir, usted vería, todo esto sería el Polo Norte y acá en esta parte... Esto es el círculo, esto es el agujero de entrada, digamos así. Como hay un sol interior, teoría que Eduardo Elías abona totalmente, yo ya lo decía, Halley, el famoso Edmund Halley, vamos a mostrar, el descubridor del cometa Halley. El que tomó las periodicidades del cometa, con sentido de homenaje, vamos a mostrar la efigie tan poco difundida a veces de Halley. Halley ya en el siglo pasado decía que la Tierra es hueca. Su teoría era apoyada en aquel tiempo por empezar por Leslie, por Euler. Euler es un hombre, por ejemplo, que tiene 80 libros escritos, no solo uno. Así que Edmund Halley, además de descubrir su cometa propio, de pronto hablaba en aquella época, ya en el siglo XVII, hablaba de la Tierra Hueca. Y por algo muy simple, porque Halley, como ahora seriamente tampoco se puede hacer, no se podía explicar el fenómeno de las auroras boreales. Sí. Tengamos en cuenta que Halley fue el director del Observatorio Astronómico de Greenwich, era la eminencia, digamos, en su tema más grande de la época. Y lo que abonan toda la posibilidad de la Tierra Hueca, las grandes entradas ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur. Claro, aquí vemos, por ejemplo, en un gráfico hecho por este arquitecto peruano, más o menos cómo sería la conformación de la entrada, ¿no es cierto? Una entrada de unos 2000 kilómetros y las auroras boreales, según la teoría de Eduardo Elías y que ya Halley la había lanzado el siglo pasado, se formarían porque el reflejo del sol interior de la Tierra, al superar la barrera de nubes, que no está siempre, no sabemos por qué desde ya, produce en el cielo el fenómeno de la aurora boreal, que se ha demostrado que en el interior tiene un núcleo oscuro y forma círculo. Eso ya lo demostró un astrónomo japonés que sumó una vez fotos de auroras boreales. Es decir, que tenemos... Sí, es un gran enigma las auroras boreales y ustedes se apoyan evidentemente para indicar la realidad de esta Tierra Hueca. Efectivamente. Qué hermoso libro este, ¿eh? Es un maravilloso libro. Tierra Hueca, arquitectura de la Tierra y demás orbes siderios, Eduardo Elías. Le doy un dato, Fabio. Eduardo Elías es, entre otras cosas, miembro del Instituto Peruano de Estudios Antárticos. Y hablamos siempre de la Antártida y vamos a hablar mucho en programas sucesivos. Sí, la Antártida. El gran país del futuro, y ahí está una clave también de esa Tierra Hueca, de ese mundo subterráneo.